¿Qué tal, gente de YouTube? Estamos con un nuevo video y este es su canal de todo un poco. La sección, como ya lo habíamos mencionado en el video anterior, es denominada un poco de primer respondiente. Bien, un saludo de nueva cuenta a todos, gracias por volver a ver estos videos. La verdad que la respuesta de las visualizaciones pues es positiva, entonces me da mucho gusto que todos estén ingresando para ver estos videos, puesto que es información vital, ¿no? Vital para nuestras funciones. Entonces es de suma importancia que nos estemos capacitando constantemente en el llenado de estos formularios, puesto que son aquellos que, como sabemos, se tendrán que entregar ante el Ministerio Público. Bien, una vez dándoles el saludo, vamos a entrar a lo siguiente. En el video anterior ya habíamos visto el requisitado de la primera parte del informe policial homologado. Recuerden, como ya lo habíamos mencionado en el anterior video, para aquellos que no hayan visto el anterior video, ahorita les voy a dejar el enlace en la descripción, ¿sí? El enlace en la descripción del video anterior del llenado de la primera parte, que son las 5 secciones, ¿ok? Recordemos, el informe policial está conformado de la siguiente manera. Son 5 secciones y 7 anexos, ¿ok? El anexo A al anexo G. Bien, en el primer video les repetía, bueno, ya habíamos llenado estas 5 secciones, ¿no? Que eran la de primer respondiente, narrativa de los hechos, ¿sí? Lugar de la intervención, conocimiento del hecho y seguimiento de la actuación policial, etcétera. ¿Ok? Bien, ya habíamos requisitado estos anexos, estas secciones. Ahora, en este video vamos a darle seguimiento al requisitado de este informe policial en sus anexos. Bien, entonces para comenzar con esta sección, esta parte del video, vamos a darle inicio al requisitado del anexo A, que es el anexo de detención o detenciones. Bien, en la parte superior es importante tener en cuenta esta cuestión. Dice, llenen este anexo por cada persona detenida. Y abajo dice persona detenida 001, 002, 003, etcétera. Y así dependiendo del número. Bien, nosotros vamos a poner el número de detenido que le corresponda. Ejemplo, si yo nada más tuve a una persona detenida por la comisión de un delito cualquiera, si yo solo tuve a una persona detenida, pues el número que yo tendré que poner en estas 3 casillas sería 001. ¿Ok? Tendré que llenar los datos correspondientes conforme a esta persona detenida y ya posteriormente, bueno, continuaré con los demás anexos. Ahora bien, si yo tuviera 2 personas detenidas, bueno, tendré que sacar una copia de este anexo A, que es el de detenciones, y en la siguiente hoja poner 002, y así va a depender del número de personas detenidas que yo tenga. 003, 004, 005, dependiendo de las circunstancias. Y en cada una, obvio, propiamente, pues tendré que colocar los datos correspondientes de la persona detenida. ¿Ok? Ahora, de este lado tenemos número de detención y dice entre paréntesis RND. El número de detención no es otra cosa más que el número del Registro Nacional de Detenciones. Y aquí en letras pequeñas podemos ver que dice artículo 6º transitorio de la Ley Nacional del Registro de Detenciones. Bien, ¿qué relación tiene el informe policial con la Ley Nacional del Registro de Detenciones? Bueno, en esta ley recordemos que se menciona que es obligación de aquellas personas que detengan, ¿sí?, a quienes hayan cometido un hecho probablemente delictivo, tendrán que registrar la detención por cualquier medio, ¿sí? Y derivado del registro de esta detención se generará un folio o un número de detención. Ese número o folio de detención que a nosotros nos proporcionen, pues lo tendremos que copiar en estas casillas, ¿sí? ¿Cómo nosotros obtenemos el número de detención? Cuando nosotros ya detuvimos a la persona, realizamos inspección de la misma, le leímos sus derechos, recopilamos sus datos, características físicas, etcétera, toda esta información la vamos a lanzar por el medio pertinente. Un ejemplo de ello podría ser vía radio, ¿sí?
vamos a lanzar esta información a nuestro puesto de mando correspondiente para que este operador registre la información de esta persona detenida en una plataforma y posteriormente nos regrese, nos proporcione este número o folio de detención. Entonces, una vez teniendo esa información, bueno, pues vamos a descargar nuestro folio en estas casillas, ¿sí? Debe de quedar algo en claro. Se generará un folio distinto por cada detenido, ¿ok? No se va a generar un folio por tantos detenidos, sino uno por cada detenido, ¿correcto? Puesto que los datos son distintos, ¿ok? Entonces, en cada casilla, en cada anexo, perdón, cada copia que yo saque, pues tendrá que figurar un folio distinto, dependiendo de los números del número de detenidos. Bien, ahora tenemos abajo, apartado A.1, fecha y hora de la detención. Bien, dice, indique la fecha y hora en que realizó la detención. Es decir, en el momento aproximado, refiriéndonos a la hora, ¿sí?, en el que se realizó la detención. Fecha, pues digo, no tenemos mayor complicación con esta información. Tenemos 2 casillas para el día, 2 casillas para el mes y 2 casillas para el año. ¿Ok? En la hora, recuerden, la hora es aproximada, ¿sí? En la hora vamos a anotar la aproximada y como yo ya se los había mencionado en el anterior video, vamos a ocupar el formato de 24 horas, ¿ok? Entonces, si yo tuve a 2 detenidos, la hora no va a ser la misma, o como puede que sí, todo va a depender de las circunstancias, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener un pequeño, si a lo mejor detuvimos a las 2 casi al mismo tiempo, pues tendremos un pequeño desfase de minutos, pero si las personas se detuvieron en distintos momentos temporales, pues las horas diferirán un poco más, ¿ok? Pero recordemos siempre formato de 24 horas. Luego, apartado A.2, datos generales de la persona detenida. Si la persona detenida nos proporcionó su información, pues tendremos que descargarla. ¿Ok? Tenemos primer apellido, segundo apellido, nombre o nombres. Luego, apodo o alias, ¿sí? Es un dato importante que tenemos que sacar. Si lo llegara a tener esta persona o lo llegara a proporcionar, bueno, pues en esta línea se tendrá que colocar. En caso negativo, pues únicamente tacharemos la casilla que dice no aplica. ¿Ok? Bien, siguiente, nacionalidad, mexicana o extranjera. Si es mexicano, tachamos la casilla. Si es extranjero, tachamos la casilla y tendremos que especificar aquí adelante qué nacionalidad tiene la persona. Si es extranjera, ¿cuál? Si es colombiano, estadounidense, guatemalteco, etcétera. ¿Ok? Pues deberemos de especificar exactamente, precisamente qué nacionalidad es la que tiene en caso de ser extranjera. Sexo, mujer, hombre, y en dado caso, cómo se identifique. ¿Ok? Recordemos, tenemos que preservar también la dignidad y los derechos de las personas que pertenecen a la población LGBTTI. Entonces, en el caso de que llegáramos a detener a una persona que pertenezca a este tipo de población, bueno, como servidores públicos estamos obligados a respetar los derechos humanos de estas personas. Entonces deberemos, si en caso de que exista duda, simple apariencia, bueno, tendremos que preguntar cómo se identifica o cómo quiere ser tratado en dado caso. Bajo esa premisa, bueno, pues colocaremos este dato. Si bien es cierto, también podríamos solicitar una identificación en la cual, bueno, pues legalmente ante la ley está reconocido ya sea como hombre o como mujer. ¿Ok? Bien, fecha de nacimiento, en caso de que la proporcionara, 2 casillas para el día, 2 casillas para el mes y 4 casillas para el año. Edad, 2 casillas para la edad. Luego tenemos, se identificó con algún documento, credencial INE, licencia, pasaporte, tachamos cualquiera de estas 3 casillas en caso de que correspondiera. Si no tuviera alguna de estas y fuera otra, en el caso, no sé, se me ocurre una cédula profesional, ¿ok? A lo mejor alguna identificación como estudiante, ¿sí? Tendremos que entonces describir aquí
en esta línea qué tipo de identificaciones. Cuando no sea una de estas la que fuera la que correspondiera, INE, licencia o pasaporte. Si no proporcionara algún tipo de identificación, pues únicamente se tacha la casilla que dice no. Ahora bien, en el caso de que contara con INE, con licencia, con pasaporte u otro tipo, en estas casillas de aquí abajo tendremos que colocar el número de identificación. En el caso del INE, bueno, pues sabemos que los números se encuentran en la parte posterior de la credencial. En el caso de la licencia, el número de licencia. En el caso del pasaporte, el número de pasaporte. En el caso de las identificaciones de estudiantes, el número de identificación o de folio. Un ejemplo, también si fuera el caso de una cartilla militar, bueno, pues el número de cartilla. Pues todo dependerá. Esos números de identificación se anotarán en estas casillas. Bien. Tenemos domicilio de la persona detenida. Ojo, es importante mencionar que estos datos, bueno, este formulario, este anexo se va a requisitar atendiendo a que la persona nos proporcione la información. Si fuera el caso en el que no nos las proporcionara, pues por supuesto que esta información se va a omitir. Y pudiera ser el caso que única y exclusivamente hasta que lleguemos a la agencia del Ministerio Público será el momento en el que tal vez nos pudiera proporcionar esta información, ¿sí? Bien. Luego tenemos entonces domicilio de la persona detenida. Calle o tramo carretero, ¿sí? Dependiendo de dónde viva. Número exterior, número interior, el código postal, la colonia o localidad, dependiendo del caso. El municipio, la demarcación territorial, en el caso de la Ciudad de México, recordemos, son alcaldías, ¿sí? Entidad federativa. ¿Qué estado? ¿A qué estado pertenece? ¿En qué estado radica su domicilio? El Estado de México, Chihuahua, Tlaxcala, Puebla, Ciudad de México, etc. Referencias en base a este domicilio de la persona. Lo habíamos hablado anteriormente para el caso del lugar de intervención. Referencias que pues bueno nos permitieran a nosotros llegar a este lugar de intervención. Bueno, lo mismo va a ser para el caso del domicilio de la persona detenida, ¿sí? ¿Cuáles referencias son las que existen para llegar o para poder localizar rápidamente el domicilio de esta persona detenida? Como monumentos, edificaciones, cerros, montañas, ríos, establecimientos, centros deportivos, campos de fútbol, etc. Todo eso, o lo más evidente, lo más pertinente, lo vamos a tener que colocar en esta línea. Bien, luego dice, describa brevemente a la persona detenida, incluyendo tipo de vestimenta y rasgos visibles, como pueden ser barba, tatuajes, cicatrices, lunares, bigote, etc. Bien, aquí vamos a hacer una breve descripción de la vestimenta, como nos lo refiere ahí. ¿Qué rasgos visibles tienen? Ya lo tenemos ahí, los que se mencionan: barba, tatuajes, cicatrices, lunares, bigote, etc. Incluso también podremos nosotros agregar si se encuentra en algún estado inconveniente, como por decir si presenta aliento alcohólico, si estaba bajo los efectos de alguna droga, no se encuentra orientado, no habla el idioma español, habla algún dialecto. O sea, toda esta cuestión que caracteriza a esta persona tendremos que anotarla en este pequeño recuadro, ¿ok? También si se encuentra en una actitud agresiva, no cooperativa, etc. Bien. Luego dice, ¿la persona detenida presenta lesiones visibles? Sí o no, dependiendo del caso. ¿Manifiesta tener algún padecimiento? Sí. ¿Cuál? Que tenga alguna enfermedad crónica, que sea hipertenso, diabético, que tenga claustrofobia, alguna situación que pues bueno necesitamos saber nosotros y que pues servirá para saber qué medidas tomaremos sobre esta persona detenida, ¿ok? En caso de que no contara con alguna enfermedad, bueno, pues vamos a tachar la casilla que dice no. ¿Correcto? Bien. Luego, la persona detenida
se identificó como miembro de algún grupo vulnerable, recordemos que los grupos vulnerables son las mujeres, los niños, niñas, adolescentes, personas en situación de calle, personas que pertenecen a la población LGBTTI, personas con capacidades diferentes, ¿sí? Entonces, estos son los grupos vulnerables. Obvio, tenemos que solicitar o verificar si esta persona pertenece a alguno de ellos, ¿sí? En dado caso, tachamos la casilla, ¿sí? Y especificamos cuál de estos grupos vulnerables que les acabo de mencionar son al que pertenece. En caso de que sea negativo, pues únicamente tachamos la casilla no. Luego, ¿la persona detenida se identificó como integrante de algún grupo delictivo? Sí, no. Esto, bueno, va a depender mucho. Por lo regular, si llegara a pertenecer a algún grupo delictivo, esto se da mucho en los estados, ¿no? Como Michoacán, Sinaloa, todos aquellos lugares en donde pues tiene presencia la delincuencia organizada, los cárteles. Entonces, bueno, tendremos que manifestar aquí si fuera el caso, ¿ok? En caso de que no, pues simplemente tachamos la casilla no. Bien, apartado A.3. Datos del familiar o persona de confianza señalado por la persona detenida. Esta persona o estos datos pueden derivar de dos situaciones. Una, que al momento de la detención esta persona se encontrara en el lugar, o bien que el mismo detenido nos proporcione la información de esta persona de confianza, ¿sí? Al respecto, bueno, tendremos que recabar esos datos, ¿sí? Si fuera cualquiera de las dos situaciones. En caso de que por cualquiera de las situaciones no tuviéramos esta información, pues simplemente omitiremos los datos que se refieren aquí y tacharemos la casilla que dice no proporcionado. Recordemos entonces, si es un caso positivo, pondremos el apellido paterno, materno, nombres y el número telefónico, ya sea local o teléfono móvil. ¿Ok? Bien. Continuamos en el anexo A de detenciones, ¿correcto? Apartado A.4. Constancia de lectura de derechos de la persona detenida. Tenemos artículo 20, apartado B. Recordemos, señores, que el fundamento legal de los derechos de toda persona detenida, ya como nos lo refiere aquí el mismo informe policial homologado, viene en el apartado 20, en el artículo 20, apartado B de la Constitución Política y del 152 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿sí? Recordemos que como servidores públicos tenemos que hacerles saber sus derechos al momento de la detención o en el momento que sea conveniente para hacerlo, ¿sí? Este momento puede ser al momento de la detención, durante la inspección de personas, cuando lo abordemos a la patrulla, durante el traslado a la agencia del Ministerio Público e incluso en la misma agencia del Ministerio Público. No importa el momento en el que lo hagamos, lo que importa es que lo hagamos. ¿Okay? Recuerden esto porque pues acorde a las circunstancias, dependiendo de la zona si es conflictiva o no, bueno, vamos a saber si nosotros podemos realizar una lectura eficiente o no lo vamos a poder hacer. Entonces, les repito, no es obligatorio que lo hagan en el momento de detención, pero sí es obligatorio que lo hagamos. Entonces, nos atendemos a la realidad, a las circunstancias reales. Va a haber ocasiones en las que no podremos hacerlo en el momento que nosotros querramos. ¿Ok? Bien. Tenemos una serie de 9 derechos, ¿sí? Usted tiene derecho a conocer el motivo de la detención, a guardar silencio, a declarar y en caso de hacerlo lo hará asistido de su defensor ante la autoridad competente, a ser asistido por su defensor, etc. Tenemos aquí una lista de 9 derechos. Pero, si se dan cuenta, aquí abajo, cuando se trate de la detención de adolescentes, además de los primeros 9 que tenemos arriba, tendremos que hacerles saber a estos adolescentes otros 3 derechos más. Recuerden que conforme a la Constitución, en el artículo 18, ¿sí? Párrafo cuarto, quinto y sexto, se refiere que los adolescentes gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y aparte de los derechos humanos que tendrán ellos específicamente por su calidad de ser adolescentes, ¿correcto? De igual manera, estos datos, esta información la refleja debidamente la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Ahí en esta ley se especifican derechos especiales para estos adolescentes. ¿Okay? Bien,
tenemos 3 derechos más. Usted tiene derecho a permanecer en un lugar distinto al de los adultos, a un trato digno de conformidad con sus condiciones, con su condición de adolescente, y a que una autoridad informe sobre su detención a la Procuraduría Federal Local de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. ¿Correcto? Bien, una vez que nosotros hagamos lectura de estos derechos a estos adolescentes o a estas personas detenidas en su mayoría de edad, le informaremos si comprendió los mismos, ¿ok? Vamos a tachar la casilla de sí, porque pues es una obligación que tenemos nosotros como policías, hacer lectura de los derechos. Tendremos que tachar la casilla sí, y en esta línea la persona detenida, dígase adolescente o persona mayor de edad, tendrá que colocar su firma o huella. En caso de que no quisiera firmar, únicamente se pondrá la leyenda: se negó a firmar, ¿correcto? Y se le hará de conocimiento al Ministerio Público. Pero de antemano nosotros tenemos que tachar la casilla así, puesto que tendremos que hacer la lectura de estos derechos. Bien. Apartado A.5. Inspección a la persona detenida. Al momento de realizar la inspección a la persona detenida, ¿le encontró algún objeto relacionado con los hechos? ¿Sí o no? Recuerden, hay 2 tipos de objetos que vamos a encontrarle a las personas detenidas. 1, los objetos o pertenencias personales, y 2, los objetos que están relacionados con los hechos delictivos. ¿Sí? Bien, dice ahí entonces la interrogante: ¿le encontró algún objeto relacionado con los hechos? Sí, llene el anexo D. En caso de que sí, aquí el mismo informe policial homologado nos está refiriendo que tendremos que enlistarlos en el anexo D. En caso de que no, pues simplemente tachamos la casilla que dice no. Ahora, siguiente interrogante, dice: ¿recolectó pertenencias de la persona detenida? Sí, complete el siguiente cuadro. No, se omitirá este cuadro. Si nosotros recolectamos pertenencias de la persona detenida, tendremos que tachar la casilla así y haremos uso de este recuadro que tenemos acá. ¿Ok? Si no recolectamos pertenencias del detenido, únicamente tachamos y este cuadro se omitirá. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿cómo vamos a requisitar este cuadro? Dependiendo. Bien, tenemos un espacio para 10 pertenencias, ¿sí? Si fuera necesario que por la situación de que a lo mejor encontráramos más de 10 tipos de pertenencias, bueno, tendríamos que sacar una copia, testar lo demás y únicamente hacer uso del simple recuadro que tenemos aquí. Todo depende del número de pertenencias que tenga la persona detenida, ¿sí? Bien, pertenencias: un reloj, una cartera, un celular, ¿ok? En donde dice descripción, vamos a poner la descripción del mismo. En caso de un reloj, un reloj de color dorado metálico, gris metálico, de plástico, con correas de cuero, ¿sí? De tal color, ¿correcto? Tendremos que hacer una breve descripción nada más, no muy detallada, únicamente de lo que se aprecia a simple vista, ¿sí? En el caso de la cartera, bueno, una cartera de color negro, café, azul, tela, de qué material está hecho, bueno, no sé, cuero, tela, hay quienes manejan algunas de plástico como de hule, todo depende, algunas de papel, ¿no? Que son fabricadas de este papel. Aquí tendremos que describir específicamente, ¿no? Y qué es lo que contiene esa cartera, si tiene numerario, si tiene tarjetas, identificaciones, etc. Luego, otro ejemplo, un celular, un teléfono celular, aquí donde dice pertenencias, un teléfono celular, y donde dice breve descripción, un de la marca HTC, Nokia, Motorola, Huawei, etcétera, de tal color, ¿sí? Y si se apreciara un número de serie, bueno, pues se tendría que colocar. En caso negativo, pues únicamente lo que se aprecia a simple vista, ¿sí?
de pantalla táctil, etc. Ahora, el destino que se le dio, señores, es puesto a disposición del agente del Ministerio Público, ¿sí? Puesto que a él es al que se le entregarán estos objetos o estas pertenencias del detenido, ¿sí? Bien. Apartado A.6. Datos del lugar de la detención. Dice, el lugar de la detención es el mismo que el lugar de intervención. Recordemos, dependiendo de las circunstancias, el lugar de detención puede llegar a ser el mismo que el lugar de la intervención. Ejemplo de esto, que a nosotros nos reportan una emergencia por robo, por homicidio, por lo que sea, y resulta que en el lugar aún se encuentra el detenido. Si se llegara a lograr la detención en ese mismo lugar, bueno, estamos hablando de que aquí tendríamos que tachar la casilla que dice sí, ¿ok? Y por lógica, los datos que están aquí abajo deberían de corresponder con los mismos al del lugar de intervención, ¿correcto? Ahora bien, suponiendo que tenemos el conocimiento de la misma emergencia, un robo a transeúnte, robo a cuentaviente, robo de vehículo, etcétera, homicidio, violación, lo que sea. Llegamos al lugar de intervención, pero la persona, el probable responsable, ya no se encuentra en el lugar y nos refieren que tomó tal ruta, y el chiste es que esta persona o personas son detenidas en un lugar distinto, entonces marcaremos la casilla que dice no. Y por lógica, estos datos, ¿sí? Estos datos van a diferir con los del lugar de intervención. Sería una ubicación distinta, ¿correcto? Entonces todo va a depender mucho de las circunstancias, ¿ok? Bien, dice calle o tramo carretero, un número exterior, número interior, código postal, colonia o localidad, municipio, demarcación territorial, entidad federativa, dígase el estado del que se trata, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Chihuahua, etc. Referencias sobre el lugar de la detención, algún centro deportivo, iglesia, templo, centro comercial, avenida principal, periférico, carretera, etc. ¿Ok? Ahora, quiero puntualizar algo importante aquí. No siempre el primer respondiente va a realizar la detención de aquellos que sean probables responsables de la comisión de un delito. No siempre, ¿ok? ¿Y con esto a qué me refiero? Porque vamos a llegar al lugar de intervención en donde se reportó la emergencia, los testigos, la misma víctima nos va a proporcionar información, rutas de escape que nos van a permitir a nosotros realizar la detención de esta persona en un lugar distinto, obvio. Esta información nosotros la tendremos que lanzar vía radio y existe la probabilidad de que esta persona sea detenida en otro lugar por otro compañero, otro policía. En este sentido, quien tendrá que requisitar este anexo de detenciones será aquel o aquellos policías que hayan realizado la detención, que obviamente son distintos al primer respondiente, ¿ok? Entonces ellos tendrán que dar veracidad de estos datos, puesto que a ellos les consta la detención de esta persona, el lugar, la hora, la fecha, los objetos recopilados, tanto los personales como los que están relacionados con el hecho delictivo, la dirección, todo esto. Entonces, para que no exista duda de que qué pasa si yo como primer respondiente no detengo a esta persona, pero la detuvo otro compañero, únicamente se colabora al llenado del informe policial homologado, ¿ok? Ese compañero o compañeros que son distintos a mi primer respondiente y que detuvieron a esta persona, bueno, ellos serán los encargados de requisitar este informe policial, este anexo, ¿ok? Y sus datos obviamente figurarán aquí también, ¿correcto? Bien. Apartado A.7 dice, datos del lugar del traslado de la persona detenida. Lugar de traslado, ¿a dónde lo vamos a trasladar? ¿A la fiscalía o a la agencia del Ministerio Público? ¿A un hospital? Ya que derivado de las circunstancias esta persona detenida resultó lesionada por alguna situación, ¿ok? Otra dependencia. Ejemplo de otra dependencia, un centro psiquiátrico, algún otro lugar que pues bueno, sea necesario, ¿sí? Entonces tendremos que colocarlo aquí, ¿correcto? Por lo regular, bueno, lo que nosotros tachamos es fiscalía agencia, pero no se descartan estas otras dos opciones, ¿ok? Bien.
Dice, observaciones relacionadas con la detención. Dice, describa brevemente la ruta y el medio de traslado desde el lugar de la detención hasta el lugar de puesta a disposición, así como la razón de posibles demoras. Incluya cualquier otra observación que considere relevante. Bien, aquí ¿qué es lo que tendré que narrar brevemente? ¿En dónde lo detuve? ¿Sí? ¿Por qué? ¿En qué lo trasladamos? ¿En un vehículo? Puede ser una autopatrulla, una camioneta, ¿sí? ¿Cuál es el número de matrícula? ¿Ok? ¿A qué sector, agrupamiento, destacamento pertenece esta unidad? ¿Sí? ¿Por qué calles? ¿Cuál es la ruta de traslado? ¿Sí? ¿Y cuál es el lugar, el domicilio, la dirección de este lugar donde lo vamos a poner a disposición? La dirección de la agencia del Ministerio Público, de manera breve, ¿ok? ¿Qué agencia es? Etcétera. Si nos llegara a interceptar alguna manifestación, algún cortejo fúnebre, un corte vehicular, un cuello de botella, etcétera, bueno, pues tendremos que referirlo también aquí. ¿Cuáles son esas circunstancias que a mí me obligaron a cambiar de ruta y que pues probablemente me causaron una demora? Tenemos que justificar esa demora en caso de que fuera necesario, ¿sí? Ahora bien, si fuera el caso en el que se trasladara al hospital a esta persona, hablamos obviamente de que el detenido no va a ser trasladado a la agencia, sino a un hospital. En este sentido, ¿qué es lo que tendremos que colocar nosotros en estas líneas? Que fue trasladado a tal hospital, ubicado en tal dirección, ¿sí? A bordo de la ambulancia tal, con tanto personal, tal paramédico, doctor, de lo que se trate, ¿sí? El diagnóstico que dieron tal vez, y qué elemento se fue de custodia a bordo de esa unidad, porque independientemente de que está lesionado, va en calidad de detenido, ¿correcto? Entonces eso es lo que tendremos que poner aquí en caso de que esta persona, bueno, pues sea trasladada a un hospital, o lo mismo para el caso de otra dependencia, ¿ok? Bien. Apartado A.8. Datos del primer respondiente que realizó la detención. Bien, les decía yo hace rato que el primer respondiente, ¿sí? A veces no va a ser quien realiza la detención, sino una persona, un elemento distinto, ¿sí? Si el primer respondiente pues fuera quien realizó la detención, pues sus datos figurarán aquí, ¿sí? Si el oficial, el compañero que realizó la detención fuera uno distinto a quien llegó al lugar de emergencia, bueno, pues los datos de esos policías tendrán que verse reflejados en estos dos apartados, en estos dos espacios, ¿correcto? Bien, tenemos primer apellido, segundo apellido, nombres, adscripción, a qué sector, agrupamiento, destacamento, etcétera, a dónde pertenece, cargo o grado que ostenta en el momento, y su firma. Tenemos aquí el espacio, el rubro para dos nombres, dos elementos, ¿ok? Bien, y bueno, con esto concluimos el anexo A. Recuerden, si son dos detenidos, tendré que sacar tantas copias sean necesarias de este anexo A para que yo requisite cada uno. ¿Ok? Recuerden, la información puede ser cambiante, entonces no puedo utilizar, ¿sí?, un mismo anexo para dos personas, ¿correcto? Bien. Siguiente anexo, anexo B. Informe del uso de la fuerza. Dice, llene este anexo solo en caso de lesionados y o fallecidos con motivo del uso de la fuerza. El anexo B en esta leyenda es muy específico. Solo se requisitará en caso de lesionados o fallecidos. ¿Ok? Que derivado de las circunstancias, bueno, el detenido resultará lesionado por una causa natural sobre el uso de la fuerza. ¿Ok? Si resultara fallecido por una causa natural sobre el uso de la fuerza. ¿Correcto? Bien. Apartado B.1. Niveles del uso de la fuerza. Bien. Dice, indique cuántos
ya sean lesionados o fallecidos. ¿Cuántas personas lesionadas, cuántos detenidos lesionados o cuántas personas probables responsables fallecieron? ¿Sí? Bien, refiriéndose a la persona detenida, ¿sí? Probable responsable, o a la autoridad, ¿correcto? Que esperemos que nunca llegue a pasar esta situación, pero bueno, el informe policial homologado lo contempla, entonces, bueno, si fuera el caso, que esperemos que no, repito, pues se tendrá que requisitar. Bien, si fuera un elemento de autoridad, si resultó lesionado o no, si fuera un elemento de autoridad, si falleció derivado del cumplimiento de su deber o no, si fuera una persona, hablando propiamente de aquellos responsables, ¿sí? Si resultó lesionada o no, fallecidos, ¿cuántos? ¿Ok? Bien, dependiendo de las circunstancias vamos a tachar la casilla, ya sea para autoridad o persona, vamos a tachar la casilla de lesionado y cuántos lesionados, 001, 002, 003, dependiendo. De detenidos, tachamos la casilla de lesionados y dependiendo cuántos, 001, 002. Fallecidos esperemos que no, pero bueno, de igual forma se tacha la casilla 001, 002. Para personas, tachamos la casilla 001, 002. Bien. Luego, del lado del recuadro derecho dice, seleccione con una X según corresponda. ¿Qué nivel del uso de la fuerza utilizamos? Que ocasionó ya sea la lesión o el fallecimiento. Bien, tenemos reducción física de movimientos. Eso puede causar lesiones. Utilización de armas incapacitantes menos letales. Eso puede causar lesiones. Utilización de armas de fuego o fuerza letal. Eso causa la muerte. ¿Sí? Entonces, dependiendo del caso, tendremos que señalar con una X cuál de estos niveles fueron los que se utilizaron. Puede ser uno, pueden ser dos o pueden ser los tres, dependiendo. ¿Sí? Bien. Ahora, en el recuadro de abajo dice, describa las conductas resistencia activa y de alta peligrosidad que motivaron el uso de la fuerza. Bien. Recuerden que la resistencia activa es cuando una persona ejerce resistencia, ¿sí? Ejerce cierto tipo de violencia, y la resistencia de alta peligrosidad es aquella cuando pues la persona pone en riesgo la vida de aquellos policías, de aquellos elementos, ¿sí? O incluso la vida de terceros. ¿Ok? Bien. Describan las conductas que motivaron el uso de la fuerza. Bien, que la persona estaba renuente, no cooperaba, ¿sí? Que a lo mejor portaba un cuchillo, un picahielos, incluso un arma de fuego. ¿Cuáles fueron esas razones por las cuales yo como elemento, ¿sí?, de seguridad pública tuve que hacer uso de alguno de estos niveles de la fuerza? ¿Sí? Se encontraba agresivo al momento de darle indicaciones, hizo caso omiso, se abalanzó sobre nosotros a golpes con el arma en mano, ya sea arma incapacitada, arma blanca, arma de fuego, ¿sí? Lo cual pues provocó en consecuencia que yo hiciera uso de los candados de mano, del PR-24, ¿sí? Tolete, bastón retráctil, ¿ok? De mi arma de cargo, ¿sí? Porque estaba en peligro, puso en peligro, en riesgo la vida de una persona civil. Entonces, derivado de esa circunstancia, bueno, se utilizó el arma de fuego, ¿sí? Ejemplo, también estuvo apuntando, me apuntó con un arma de fuego, ¿sí? Y derivado de esta situación, pues se tuvo la necesidad de hacer uso de mi arma de cargo, ¿correcto? Entonces aquí se van a describir las circunstancias, ¿sí? La conducta de esta persona que a mí me obligó a utilizar alguno de estos niveles del uso de la fuerza, ¿ok? Hay que ser muy específicos aquí, muy específicos. Recuerden, todo debe de ser objetivo. ¿A qué nos referimos con esto? A que lo percibimos por nuestros propios sentidos. En ningún momento yo voy a colocar aquí palabras como las siguientes: es que pensé, es que me pareció, ¿sí? Es que parecía, me imaginé. No. Se abalanzó sobre de mí, me apuntó con un arma, me golpeó, me aventó una piedra, etcétera. Estaba agresivo. En ningún momento tengo que poner palabras que detonen subjetividad, imaginación, algo que es inexistente, que no se puede materializar. ¿Ok? Entonces tenemos que ser objetivos con las palabras que utilizamos aquí. ¿Sí? Bien. Brindó o solicitó asistencia médica. Recuerden, si la persona resulta lesionada o incluso pierde la vida, nosotros tendremos que solicitar el servicio médico, ¿sí?
Bien. ¿Brindó o solicitó asistencia médica? Sí o no, dependiendo. En caso de que sí, explique. ¿Por qué? Porque derivado del uso de la fuerza resultó que al momento de hacer uso del bastón PR24, de la colocación de candados de mano, la persona se lesionó por forcejear y se causó lesiones en las muñecas, ¿sí? En alguna parte del abdomen, de la espalda, etc. O se hizo uso de arma de fuego, de arma de cargo, y se le provocaron lesiones por la misma, ¿no? Entonces se solicitó el servicio médico. Aquí tendremos que explicar por qué y tendremos que colocar los datos del servicio médico que llegó, quién fue el responsable, qué diagnóstico dio, a bordo de qué unidad, etcétera. ¿Correcto? Bien. Apartado B.2. Datos del primer respondiente que realizó el informe del uso de la fuerza. Y luego dice, solo si es diferente a quien firmó la puesta a disposición. Hablando del caso en el que aquel oficial que detuvo pues fuera alguien distinto al primer respondiente, ¿sí? Si yo como primer respondiente, yo que llegué a la emergencia, fui el mismo que realizó la detención, bueno, voy a colocar mis datos en este recuadro y los de mi compañero si fuera necesario, ¿ok? Tenemos primer apellido, segundo apellido y nombres. Adscripción. ¿Cuál es la adscripción a la que pertenecemos? Sector, agrupamiento, destacamento, ¿sí? El grado o el cargo que se ostenta en ese momento. Y por último, la firma. ¿Ok? Tenemos el espacio para 2 elementos. ¿Correcto? Bien. Entonces, señores, tenemos estos 2 anexos, que es el anexo A y el anexo B. ¿Ok? Recordemos, sacaremos el número de copias que sean necesarias para el requisitado de los mismos, ¿sí? Bien. Por el momento, en este video, lo vamos a dejar hasta este anexo B, que es el informe del uso de la fuerza. En el siguiente video vamos a entrar al anexo C, y yo creo que entramos al anexo D. El anexo D está compuesto de 2 formas, señores. Uno para armas de fuego y el mismo anexo D en otro rubro que es para numerario, hidrocarburos, etc. ¿Sí? Entonces, vamos a entrar de lleno al anexo C y al anexo D en sus 2 rubros. ¿Ok? Bien, por mi parte es todo en este video. Espero que la información les sirva, ¿sí? Recordemos, los comentarios en la cajita de comentarios son bien recibidos. Críticas constructivas de igual manera. Aquella información que pues sea relevante, que tal vez no mencioné en este video, bueno, háganmela saber, ¿sí? Vamos a retroalimentar esta información, este conocimiento para los demás compañeros. Entonces vamos a dejar hasta aquí este video, ¿sí? Este fue su canal de todo un poco. Estamos en la sección de primer respondiente, ¿sí? No olviden darle me gusta al video si es que les sirvió la información, y si son nuevos por este lado, ¿sí? Si son nuevos en el canal, suscríbanse para que reciban las notificaciones sobre los nuevos videos que voy a estar haciendo sobre los demás anexos de este informe policial homologado. ¿Ok? Bien, tengan un excelente día y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.